Un abrazo apreciativo a todos mis hermanos que se reúnen en el nombre del Señor Jesús en la iglesia llamada la Asamblea Cristiana de Conchalí. Un cariñoso saludo, apreciados hermanos, para cada uno de vosotros. Y como se decía, estamos considerando en nuestro estudio bíblico las 12 puertas de la ciudad de Jerusalén descritas en el libro de Nehemías. Ya hemos considerado al menos cuatro de ellas. Hemos hablado acerca de la puerta, eh, la puerta del pescado, la puerta de las ovejas, hemos hablado de la puerta del pescado, la puerta vieja o antigua y la puerta del valle. Eh, Vamos a recordar brevemente estas cuatro primeras puertas. Decíamos que la primera puerta de las ovejas nos habla de la persona de Cristo y su sacrificio en la cruz como la única puerta de entrada al Padre. Eso representa la puerta de las ovejas. No olvide usted que esta puerta era la que estaba precisamente frente donde se hacían los sacrificios, donde entraban las ovejas, ¿no es cierto?, para ser sacrificadas allí en el templo. Por lo tanto, nos habla de la persona de Cristo y su sacrificio en la cruz como una única puerta de entrada al Padre. Posteriormente tenemos la puerta del pescado, que nos recuerda la gran comisión dada por el Señor Jesús y la necesidad de predicar el Evangelio como pescadores de hombres. Eso nos habla esta puerta del pescado. Como tercera puerta tenemos la puerta antigua o la puerta vieja, la cual nos exhorta a seguir las sendas antiguas, aquel buen camino manteniendo una sana doctrina, como también nos recuerda dejar nuestro pasado viejo, nuestra vieja manera de vivir. Tal como dice la Escritura, aquellas cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Eso es lo que nos recuerda esta puerta vieja o esta puerta antigua. Y luego habíamos visto brevemente la puerta del valle, la puerta del valle, y esta puerta nos habla de las circunstancias amenazantes que el pueblo de Dios, en las circunstancias de las distintas mayordomías o tiempos y dispensaciones que a la iglesia le ha tocado vivir, siempre cuando se habla de valle, se habla de un sufrimiento o tiempos de angustia, un tiempo de sufrimiento. Entonces, esta puerta del valle nos habla de las circunstancias amenazantes contra el pueblo de Dios, contra la fe una vez dada a los santos. Y si bien el valle es símbolo de aflicción, el cual alcanza la vida espiritual del creyente, hemos de poner entonces como hijos de Dios las miradas en las promesas del Señor y encontramos en ese salmo tan precioso, el Salmo 23, el cual ahí dice, ¿no es cierto? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Bien, en la voluntad del Señor en esta noche, apreciados hermanos, vamos a ver cuatro puertas más de las 12 que tenemos que estudiar. Vamos a ver la puerta del muladar, sería la quinta puerta. Luego viene la puerta de la fuente, luego la puerta de las aguas y posteriormente vamos a estudiar la puerta de los caballos. Decíamos que estábamos aplicando como enseñanza para nuestras vidas espirituales, tomando, ¿no es cierto?, Jerusalén bajo dos aspectos importantes. Primero, como congregación de aquellos que se reúnen en el nombre del Señor Jesús. Mirar entonces estas puertas como enseñanza para la iglesia del día de hoy, la iglesia del Señor. Pero también hemos de mirar Jerusalén como el alma del creyente y su necesidad ante el mundo que le rodea. Decíamos de que en nuestra introducción de nuestro estudio anterior, que si bien en el libro de Nehemías se habían reparado los muros, lo cual el muro establece una separación del mundo que le rodea,
y establece, ¿no es cierto?, una soberanía de aquellas cosas que están dentro de sus muros. Es bueno reparar los muros en la iglesia del Señor, muros que separen del mundo que nos rodea. Y en la vida del creyente también esos muros han de ser reparados, el cual establece, ¿no es cierto?, una distinción, una diferencia con lo que nos rodea. Pero la puerta, en el fondo, decíamos que era un elemento en el cual se entraba y salida, es un elemento de control, de fiscalización. Y es interesante entonces cómo está espiritualmente descrita estas puertas aquí en la Escritura, en la cual nos habla no solo la necesidad de mantener la fiscalización y el cuidado de lo que dejamos entrar a la iglesia, como también lo que dejamos entrar en nuestras vidas espirituales y lo que dejamos salir hacia el mundo exterior. La puerta entonces es un elemento de importancia en nuestras vidas espirituales y como congregación. Es el punto de control y de fiscalización, lo que entra y sale para nuestras vidas espirituales. Llama la atención, apreciados hermanos, el orden de las Escrituras. Eso lo vamos a ver en nuestro último tema, el próximo martes, la voluntad del Señor. Pero Jerusalén aquí, donde está el templo aquí al medio, está mirando hacia el norte y la primera puerta que se describe en las Escrituras es la puerta de las ovejas, o sea, parte del norte hacia el occidente para rodear la ciudad de Jerusalén y luego describe todas las puertas que están hacia el oriente. Hacia el oriente. Muy bien. Decíamos que alrededor de Jerusalén hay 10 puertas descritas en el capítulo 3 de Nehemías, pero íbamos a considerar 2 puertas más que están en el interior de Jerusalén, que es la puerta de la cárcel y la puerta de Efraín propiamente tal. Bien, vamos a comenzar entonces con la quinta puerta mirando hacia el occidente, la cual está frente al valle de Ginón, hacia el lado, mirando hacia el Mediterráneo, por así decirlo. La primera puerta entonces es la puerta del Muladar. Esta está descrita en el texto 14 del capítulo 3 de Nehemías, que la palabra del Señor dice así. Reedificó la puerta del Muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet Jaquerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. La puerta del Muladar. Fíjese, apreciados hermanos, que por esta puerta, la del Muladar, que es la quinta puerta descrita aquí en el libro de Nehemías, se sacaba la basura y los desechos para ser quemados en el valle de Ginón. Precisamente esta puerta del Muladar está aquí frente al valle de Ginón. Por aquí se sacaba entonces los desechos y toda la basura de la ciudad de Jerusalén. De hecho, fíjese que la palabra Muladar significa lugar o sitio donde es echada la basura de las casas. Eso significa Muladar. Por eso esta puerta se llama la puerta del Muladar. Fíjese que en hebraico esta puerta sería Sha'ar Ha'ashpot. Sha'ar Ha'ashpot, que significa la puerta del montón del rechazo. Así está descrita en hebraico, la puerta del montón de rechazo, lo que uno rechaza, la basura, los desechos de la casa, que uno por lo general tira. Y aquí en la puerta, por la puerta del Muladar, entonces sacaban toda la basura de la ciudad y todos los desechos, todo lo que era rechazado en la ciudad de Jerusalén. Fíjese que Salomón, en su trágico alejamiento del Señor,
erigió allí, en este lugar, erigió allí en un lugar alto, aquí en la puerta del Muladar, un lugar de culto a Moloc. Esto está en Segunda de Reyes, el capítulo 23. Léalo usted con calma en casa posteriormente. Fíjese que el culto a Moloc, a este dios Moloc, era un culto que era caracterizado por el sacrificio de niños. Y Salomón levantó allí eh, un, un lugar para adorar, un altar para adorar a este dios Moloc, el dios con minúscula, Moloc, el cual se sacrificaban allí. eh, este. Y fíjese que Tofet es un lugar al extremo de este valle. Este es el valle de Ginón. El lugar extremo se llama, un punto se llama Tofet, el cual es el extremo de este valle, el cual seguía siendo usado para la adoración de este dios pagano, dios con minúscula pagano, Moloch. Y allá fíjese que en Segunda de Crónicas 34 el rey Josías abolió aquellas prácticas, ¿ah? Desecrando el lugar, ¿ah? Derribando el lugar, ¿verdad? Desarmando ese altar al dios Moloch. Jeremías, precisamente el profeta Jeremías, reprende y acusa al pueblo de Israel de seguir en las mismas prácticas, ¿no? De querer siempre estar adorando a este ídolo, a este dios falso Moloch. Esto está en Jeremías capítulo 7. Entonces, al parecer, ese lugar en el cual eh, Salomón había erigido este altar al dios Moloch y el rey Josías lo había desarmado, y en los tiempos de Jeremías vuelve el pueblo de Israel a levantar ese lugar en un altar para Moloch. Entonces, al parecer que allí había un basural en el cual llegó a ser allí el lugar del basural de la ciudad de Jerusalén. Es decir, el lugar del montón de los rechazos. Los profetas rechazaban que allí se adoraba a Moloch, por eso se le llamaba el lugar de los rechazos, vale decir, el Cha'ar Hashpot, Cha'ar Hashpot. Entonces el lugar de los rechazos. Pero comenzó ese lugar a ser un basural propiamente tal. Los judíos entonces comenzaron a llamar a ese lugar, precisamente el lugar de la basura, de los rechazos, Jejinón, en hebraico. Y ese Jejinón, refiriéndose a la basura o al lugar de los rechazos, posteriormente esa palabra se derivó como el Jejena, para describir que allí era el lugar del fuego eterno o del tormento eterno, dando a entender entonces de que el hecho de que se haya levantado allí la adoración de un dios, de un ídolo falso, donde el pueblo de Israel cayó en la idolatría, que en los tiempos de los profetas sacaban ese lugar y bueno, había basura y volvía el pueblo de Israel a adorar a ese lugar. Se le llegó a llamar, ¿no es cierto?, el lugar que era el Jejinón, por el valle Ginón, que llegó a describirse como Jejena, y el Jejena es el lugar donde de fuego eterno o del tormento eterno. Eso más o menos la historia de cómo se conformó esa puerta o cuáles eran las características de lo que sucedía en ese lugar, en ese valle de Ginón. Bien, analicemos ahora el primer aspecto espiritual que nos habla esta puerta. El primer aspecto, vamos a ver siempre a Jerusalén como la congregación, como la iglesia del Señor.
La puerta del muladar nos recuerda entonces de la condenación que como pecadores merecemos y hace resaltar la gracia del Señor al salvarnos. Por un lado, ¿no es cierto?, nos recuerda la condenación, es el lugar, el Gehenna, el lugar del tormento eterno, la condenación que nosotros como pecadores merecemos, pero también nos hace resaltar y apreciar la gracia del Señor al salvarnos en Cristo Jesús. También nos recuerda el fin que les espera a los incrédulos e inconversos. Un fin terrible. Da gozo cuando, si bien es tristeza cuando un creyente en Cristo parte a la presencia del Señor, pero hemos de dar también el gozo apreciativo de que aquel que muere en Cristo duerme en Él, ¿no es cierto? Y está en la gloria con el Señor. Y eso es tremendamente consolador. Y es tremendamente impactante también al pensar de que hay tanto incrédulo a nuestro alrededor, tanto inconverso, disfrutando de todas las características que este mundo ofrece, sin tener una conciencia ni tener noticia de que en el momento que muera, si no, si no está en Cristo, morirá en sus pecados y despertará, ¿no es cierto?, en el lugar, en el Gehenna, en el lugar del tormento. Nos estimula entonces, a la vez, no solo pensar en nuestros seres queridos, al dar el testimonio como iglesia de la necesidad que hay de poder predicar el Evangelio a favor del rescate de aquellos que nos rodean y no conocen al Señor. Hay un segundo aspecto de importancia que es el aspecto espiritual ahora, para nuestras vidas espirituales. Este aspecto, ¿no es cierto? Decíamos que expresábamos que esta era la puerta donde toda la basura y el estiércol de los animales, ¿no es cierto?, era desechado. Y fíjese que esta puerta daba al río Cedrón. Cedrón en hebraico es Nahal Kidón. Y fíjese que Cedrón, que significa Nahal, río, Kidón, que quedó como traducido como Cebrón al traducir nuestras Biblias en nuestro idioma. Fíjese que Kidón significa el valle del lugar oscuro o turbio. Eso significa que el río Cedrón era turbio, ¿ah? Era oscuro. Y este río daba al mar muerto, con todos los desechos y rechazos de la basura que se tiraba y se quemaba. Y aquí hay una figura tremendamente importante para nuestras vidas. La figura para el creyente en Cristo es clara: desechar lo malo, sacar lo malo por esta puerta, la puerta del muladar. El viejo hombre, la vieja naturaleza, toda la basura que se arrastra de antaño en nuestras vidas. Fíjese que la premisa es, como dice en la epístola a Tito, en su capítulo 12, el texto 12, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y piamente. Mire qué precioso, apreciado hermano, la promesa del Señor. Primero, renunciando a la impiedad, es decir, sacando a la vieja naturaleza de nuestras vidas, desechando, haciendo el rechazo, renunciando a la impiedad que nos rodea.
el rechazo de lo que nos rodea, la basura que nos rodea, y a los deseos mundanos que afloran en nuestro ser. ¿Y qué se pide del creyente? Observe lo que dice la Escritura aquí en Tito capítulo 2, el texto 12. Que vivamos en este siglo, en esta dispensación de la gracia, primeramente en forma templada. ¿Qué significa templada? Equilibrada. ¿Ah? Una vida equilibrada, una vida templada, ¿m? Una vida madura. ¿M? Luego, ¿qué se nos dice? Que vivamos templada y justa. Vale decir, no es que seamos justos, somos justificados en Cristo. Vivir entonces en forma equilibrada, madura, manifestando la justificación que tenemos en Cristo Jesús, para luego vivir píamente, no impíamente, sino que píamente. Observe lo que la Escritura dice en el día de hoy del creyente en Cristo. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo entonces en forma templada, justa y píamente. La puerta del muladar es la puerta de la basura. Nos habla que tenemos que desechar de nuestro ser la basura que muchas veces entra en nuestras vidas. Fíjese que como nota aparte, los que restauraron estas puertas del muladar nos dice que fue Malquías. ¿Qué significa Malquías en hebraico? Significa rey de Jehová. Y esto nos habla muy bien, ¿no es cierto?, del aspecto figurativo y espiritual. ¿Eh? No solo debemos rechazar la basura que nos rodea, sacar la vieja basura que hay en nuestro ser, y el que restaura la puerta del muladar es el rey de Jehová, Malquías, ¿no? El rey de Jehová. Y fíjese que Malquías era hijo de Recab. ¿Y sabe lo que significa Recab? En hebraico significa jinete. O sea, vale decir, el rey viene a vivir a nuestro corazón, nosotros sacamos y rechazamos la basura y venimos a ser como un jinete. ¿Y cómo es un jinete? Aquellos jinetes que digamos, toman los caballos de carrera, tienen que ser livianos, ágiles, ¿ah? Flexibles. Una vida espiritual así liviana, ágil. ¿Ah? También tenemos que venían de Bet Haserem. ¿Ah? Dice que era el hijo de Recab, el cual Recab, que significa jinete, él era el gobernador de la provincia Bet Hakerem, y Bet Hakerem significa, bueno, Bet es casa, y Hakerem significa jardín o viñedos, vale decir, este padre el papá de Malquías, Recab, que significa jinete, era el gobernador de la casa de los jardines o de los viñedos. Qué ilustrativo, oiga, los nombres de aquellos que restituyeron las puertas. Bueno, nos habla esta puerta de sellar la basura, ¿verdad? Sacar la basura de nuestras vidas, rechazar la basura que viene de afuera, que entra a la ciudad de Jerusalén. No, esta basura sale hacia afuera y la tiran en el río Cedrón, que significa turbio, oscuro, a causa de toda la basura que cubría el río Cedrón, que iba a parar al Mar Muerto. Los que restauran esta puerta es el rey de Jehová. Solo el Señor puede restaurar la puerta de tu corazón, la puerta del muladar de tu corazón, y hacerte como un jinete liviano, ágil, para luego que transformar
tu alma o tu ser como una casa de jardín de viñedos. Qué precioso, ¿no? Qué precioso. Sacar la basura para que la asamblea sea un jardín de viñedo. Y los viñedos son los frutos donde está la vid. Nos hace acordar, ¿no es cierto? Juan capítulo 15. ¿No? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿No? Jardín de viñedos. Mira qué precioso es lo que nos habla de la Escritura con respecto a la puerta del mundo. Pasemos a la sexta puerta. Ya estamos mirando aquí hacia el oriente ahora, la puerta de la fuente. Vamos a poner un poquito más amplia y la puerta de la fuente. Muy bien. La puerta de la fuente. Esta está descrita en el texto 15 del libro de Nehemías, en su capítulo 3, que dice así: Salum, hijo de Coljesé, perdón, Salum, hijo de Col José, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Shiloé, que descienden de la ciudad de David. Fíjense, apreciados hermanos, que esta puerta se llamaba así, la puerta de la fuente, porque estaba justo frente a la fuente de Gijón, que fíjese que Gijón significa arroyo o riachuelo, ¿no? Y, y allí, entonces, estaba junto a la fuente de Gijón, y Gijón significa arroyo y riachuelo, y este Gijón es el estanque que se llama aquí en la escritura Shiloé, el estanque de Shiloé. ¿Mm? Y, y cuyo significado, fíjese que en hebraico es shalach, ¿ah? Que significa enviado. ¿Ah? Entonces, esta era la parte de la fuente de Gijón, que se identifica como la fuente de Shiloé, que viene a ser la palabra shalach. ¿Mm? Shalach. Esta está descrita entonces en el texto 15 aquí de, del capítulo 3 de Nehemías. En hebraico esta puerta se llamaría Sha'ar Ayim, donde Sha'ar es puerta y Ayim es fuente, la puerta de la fuente. Fíjese que si miramos el primer aspecto como congregación, como iglesia del Señor, podemos pensar en aquel texto que dice: más el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto está en Juan capítulo 4, en su texto 14. Fíjese que el mismo Señor amplía este tema de la fuente, ¿ah? La fuente que salte de agua, fuente de agua que salte para vida eterna. Ese tema el Señor lo amplía ahí en Juan capítulo 7, posteriormente. Entonces esta puerta nos habla, la puerta de la fuente, nos habla del Espíritu Santo, el cual preside una asamblea cristiana o una congregación cristiana. La presencia del Espíritu Santo en medio de la congregación requiere la restauración total de la puerta del muladar. Usted nunca tendrá la evidencia, por así decirlo, o la eficacia del Espíritu Santo obrando en su ser si usted no ha restaurado en su vida la puerta del muladar. Una vez que usted ha restaurado la puerta del muladar,
y en la asamblea local igual. Nunca el Espíritu Santo dentro de la congregación se manifestará su presencia con las evidencias de los frutos del Espíritu Santo si dentro de la congregación reunida en el nombre del Señor Jesús no restaura primero la puerta del muladar. ¿Cuál era la puerta del muladar? La puerta donde se saca la basura y los desechos, y es la puerta donde está el rechazo de todo lo que contamina a la iglesia local. Una vez que la congregación haya restaurado la puerta del muladar, entonces la puerta de la fuente tomará la presencia en medio de la congregación del Espíritu Santo. Solo entonces veremos obrando con toda libertad en medio del pueblo de Dios el Espíritu Santo consolando, guiando, animando, impulsando el querer y el hacer por su buena voluntad en medio del pueblo de Dios. Como segundo aspecto ahora, para nuestras vidas espirituales, para nuestra alma espiritual en Cristo. En la vida espiritual del creyente en Cristo nunca podrá ser realidad la promesa del Señor expresada en el texto, allí en Juan 7:38, ¿qué dice Juan 7:38? El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. El creyente, la vida espiritual del creyente en Cristo nunca podrá hacer realidad esta promesa del Señor si no restaura primero la puerta del muladar en su vida. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Esta expresión, fíjese, viene de Jeremías, el capítulo 2, el texto 13. ¿Qué dice allí? Porque dos males ha hecho mi pueblo, dejándome a mí, dice el Señor, fuente de agua viva. Ese es el primer mal que el pueblo de Israel ha hecho. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dejándome a mí. Primero, fuente de agua viva, para acabar para sí cisternas rotas que no detienen agua. Esa es la segunda característica, ¿ah?, de los dos males que el Señor reclama en Jeremías capítulo 2. Decíamos entonces que para el creyente en Cristo, en el Señor, no podrá ser una realidad aquellos ríos de agua viva que corran de su vientre si no restaura primero la puerta del muladar en su vida, es decir, desechar la basura que rodea y que estorba la vida y el crecimiento espiritual del creyente en Cristo. Dios desea, es decir, Él anhela que la fuente de vida, la fuente de agua viva, brote de nuestras vidas espirituales. Yo sé que esto nos recuerda, apreciados hermanos, la entrevista que tuvo el Señor con la mujer samaritana, ¿verdad? Ella, la mujer samaritana, discutió de doctrina con el Señor, pero fue llevada al plano de la vida diaria. El Señor la llevó al plano de la vida diaria mientras ella comenzó a discutir doctrina con el Señor. ¿Qué le dijo la mujer samaritana? Ah, ustedes dicen que hay que adorar al Señor allá en Jerusalén, mientras nosotros decimos que hay que adorar aquí en el monte Gerizim. Lo llevó, ¿no es cierto?, a un conflicto religioso. Pero el Señor la llevó al plano de la vida diaria, es decir, a la vida secular. El humanismo o filosofía y sus tradiciones nada pueden hacer por ella. Fíjese que ni la religión, ni el humanismo, ni la filosofía o las tradiciones religiosas, nada podían hacer por la mujer samaritana. El agua natural solo calma la sed física. Sin embargo, la promesa del Señor
fue el darle una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa fue la promesa que le dio el Señor a la mujer samaritana. Pero antes de recibir, cuando ella dijo, dame de esta agua, antes de recibir esa agua que el Señor prometía, que salte para vida eterna, eterna, antes de recibir esa agua por parte del Señor, la mujer samaritana tenía que pasar por la puerta del muladar y desechar toda la basura que había en su vida y en su ser. Como en otra parte, apreciados hermanos, la restauración de esta puerta de la fuente fue Salum. Fíjese que Salum significa en hebraico retribución o recompensa. Otro nombre significativo de aquel que restauró la puerta en hebraico. Salum fue el que restauró esta puerta de la fuente y significa retribución o recompensa. Nos habla de la retribución y de la recompensa de aquel que restaurará en su vida espiritual la puerta de la fuente para que salte agua de vida eterna y se cumpla aquel texto que el Señor prometió. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su bien. Fíjese que Salum era hijo de Col José. Y Col José en hebraico significa vidente o profeta. El que nos habla aquí es un vidente, y más que un vidente, es el Señor. Es más que un profeta, es el mismo Señor, el cual promete una recompensa y una retribución. Es imposible tener la puerta de la fuente restaurada en nuestras vidas si no hemos de pasar primero por la puerta del muladar. Observemos ahora, apreciados hermanos, la séptima puerta, que es la puerta de las aguas. La puerta de las aguas, la séptima puerta. Esta está descrita en el capítulo 3, el texto 26 del libro de Nehemías. Dice así la palabra de Dios. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Esta puerta se llama así, fíjese, apreciados hermanos, porque era la puerta que estaba frente a la plaza que daba al templo y por donde salía el agua que venía del templo. En hebraico, fíjese que esta puerta se llama Sha'ar Majim, es decir, Sha'ar es puerta, Majim, aguas, en plural, la puerta de las aguas. Notemos que el agua que salía del templo, es decir, de la presencia de Dios, la verdad, esta no era cualquier agua. La verdad que el agua en la escritura tipifica la palabra de Dios. Y fíjese, apreciados hermanos, que frente a esta puerta se leyó de nuevo la ley después de mucho tiempo de cautiverio. Y esto lo encontramos en Nehemías capítulo 8. Podríamos recordarlo. Nehemías capítulo 8, del texto 1 al texto 3, cuando Nehemías leyó la ley frente a esta puerta de las aguas. ¿Qué dice la escritura? Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante o enfrente de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender,
y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Mire qué interesante, apreciados hermanos. Esdras leyó el libro de la ley a todo el pueblo de Israel enfrente o delante de la puerta de las aguas. Así que esta puerta de las aguas representa la palabra de Dios. Como primer aspecto, la palabra de Dios dentro de la congregación, dentro del lugar donde los santos se reúnen en el nombre del Señor Jesús. Vemos aquí la palabra necesaria en la enseñanza, en la exhortación y en la consolación. Fíjese que estos tres elementos corresponden a un ministerio espiritual. Primero, que haya enseñanza. Perfecto. Segundo, que haya exhortación. Y como tercero, que haya consolación. Esos son los tres elementos básicos que todo ministerio debe tener en el Señor. Elementos de todo buen ministerio de la palabra del Señor. Vital en la asamblea local y en la iglesia del Señor. Las escrituras son imprescindibles. Y aquí la premisa es, como dice en 2 Timoteo, el capítulo 3, toda escritura es inspirada divinamente, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Observe lo que dice el texto. Toda escritura es inspirada divinamente y útil. Y aquí están los tres elementos. Para enseñar, todo buen ministerio debe tener enseñanza. Para redarguir, es decir, para exhortar, todo ministerio de la palabra de Dios tiene que tener exhortación para nuestras vidas espirituales. Para redarguir y para corregir. Y como efecto de consolación, para instituir en justicia. Cuando los elementos de enseñanza y exhortación hacen su efecto, entonces viene la institución de la justicia en la vida del creyente, lo cual el Espíritu Santo consuela al creyente en Cristo. ¿Con qué efecto es esto? Para que el hombre de Dios sea maduro, equilibrado, templado, enteramente instruido para toda buena obra. Cuán importante entonces, apreciados hermanos, es restaurar la puerta de las aguas en medio de la congregación. Como segundo aspecto de nuestras vidas espirituales, un aspecto esencial que se debe tener en cuenta es que el agua, ¿qué suministra el agua, apreciados hermanos? El agua es vida, el agua es crecimiento, el agua es reproducción, el agua produce refrigerio, el agua da energía, el agua da limpieza. Qué importante es entonces la palabra del Señor, tipificada como el agua, ¿no es cierto? El agua es vida, da crecimiento, da la reproducción, el refrigerio necesario, la energía y la limpieza. La escasez de agua, ¿qué produce? Muerte a través de la sed y la desesperación. Por lo tanto, apreciados hermanos, al tipificar esta puerta, la puerta de las aguas, como la palabra de Dios, se transforma entonces una puerta vital que hay que restaurar en nuestras vidas. Es algo vital para el Hijo de Dios. Y la Escritura expresa que si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Esto lo dice el Salmo 11. Pues porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Orábamos aquí al Señor antes de comenzar la reunión. Y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Dios siempre enviará su palabra, la cual nunca, nunca volverá vacía. Como nota aparte, apreciados hermanos, los que restauraron esta puerta de las aguas fue restaurada por los siervos del templo. Mire qué interesante. O mejor dicho, por los sirvientes del templo. Y estos sirvientes del templo habitaban en Ofel. Y Ofel, fíjese que en hebraico significa un collado, una loma, un montículo, es decir, una colina, un cerrito. Eso significa Ofel. Pasemos a la última de las puertas de nuestro estudio de este martes. La puerta de los caballos. Esta está descrita en el texto 28 de nuestro capítulo 3 de Nehemías. La palabra del Señor dice así: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Fíjese que esta puerta se llamaba así, apreciados hermanos, porque era la puerta la cual la usaban los jinetes cuando regresaban de las batallas victoriosos. Era por aquí, por esta puerta de los caballos, esta puerta oriental que da al oriente. Por ahí entraban los jinetes después de las batallas. Y se supone que regresaban victoriosos. Porque esta puerta además daba precisamente junto al palacio. Fíjese que en hebraico esta puerta es Sha'ar Ha-Susin, donde Susin es caballos. Entonces, Sha'ar, puerta, Ha-Susin, de los caballos. Y el caballo nos habla al menos de dos cosas. Primero, el caballo nos habla de su fuerza como característica. Y en segundo, de su valor. Y hay un tercer punto de lo que nos habla el caballo. Además, se ocupaba para las batallas. El uso del caballo, al menos en ese entonces, no era tanto un animal de trabajo o ¿no es cierto?, para hacer surcos, ¿no es cierto?, sino que era un animal ocupado para la guerra. Es decir, el caballo se ocupaba para las batallas. Por lo tanto, la característica del caballo es su fuerza y su valor junto al jinete. Como primer aspecto, entonces, ¿qué lección podemos sacar para la congregación que se reúnen en el nombre del Señor Jesús? Esto nos hace pensar de la lucha espiritual que la iglesia debe mantener ante el mundo que le rodea, ante este presente siglo malo. Hay una batalla que debe mantenerse con la fuerza de los caballos y el valor que tenía el caballo junto a su jinete para ir a la batalla. Allá en la epístola a los Efesios, en su capítulo 6, nos recuerda que la lucha no es contra carne y sangre, es decir, es una lucha espiritual. ¿Y para qué? Para que el testimonio del Señor brille. Y para que el testimonio del Señor brille, hay que equiparse debidamente. La puerta de los caballos entonces implica llevar adelante la gran comisión como una lucha permanente, no algo esporádico de la iglesia. Además, la Escritura expresa que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, como dice el epístola a Judas en su texto 3. Que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Como segundo aspecto, apreciados hermanos, como enseñanza para nuestras vidas espirituales, desde el punto de vista espiritual para el alma del creyente en Cristo, esta puerta nos revela que debemos dar lugar para que Dios pelee las batallas por nosotros. La premisa es
no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este texto está ya en Zacarías capítulo 4, búsquelo usted. Esta puerta entonces representa nuestras victorias delante de Dios, la puerta de los caballos. Y la promesa es un texto maravilloso. Esta está en Apocalipsis capítulo 3, el texto 8. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia o de fuerza y no has negado mi nombre. Qué preciosa promesa. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti que ninguno puede cerrar. La causa, porque tenemos un poco de potencia o de fuerza y no hemos negado el nombre del Señor. El texto comienza, ahí en Apocalipsis 3, el texto 8, comienza diciendo, yo conozco tus obras. Entonces es preciosa esta promesa, la puerta de los caballos. Como nota aparte, apreciados hermanos, la restauración de la puerta de los caballos, esta fue restaurada por los sacerdotes. Y expresa la escritura, cada uno enfrente de su casa, es decir, que fue frente a sus casas. Ellos habitaban frente a la puerta de los caballos, la cual estaba frente a sus casas. Qué precioso lo que la escritura nos revela. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y en la voluntad del Señor consideraremos las 4 últimas puertas que nos quedan, que es la puerta oriental, la puerta del juicio, con eso se cierran las puertas alrededor de la ciudad de Jerusalén, pero analizaremos también dos puertas interiores en la ciudad de Jerusalén, que es la puerta de la cárcel y la puerta de Efraín. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y muchas gracias por vuestra atención.